manera en que los físicos acceden a sus teorías o a la realidad es bien peculiar y hay varias maneras, ¿no es cierto? O postulando modelos que tratan de describir sencillamente los aspectos relacionales de un fenómeno. Bueno, la teoría de Ptolomeo, por ejemplo, cosmológica es eso. O tratando de explicar a través de un relato inicial y deduciendo y construyendo un aparataje matemático o una estructura matemática para explicarlo. Cualquiera de los dos es válido siempre que resulte, pero si uno tiene interés en saber exactamente qué es lo que pasa con los fenómenos, obviamente cada una de estas presentaciones tiene sus restricciones y tiene sus problemas. La mecánica cuántica no está ajena. Es un modelo muy exitoso. Ayer cuando les mencioné que habían otros diferentes, no es que queden excluidos por esta teoría, sino que esta es la más aceptada en general. Entonces, ¿qué cosa dijimos ayer? Una cuestión básica. Y es que si en mecánica clásica uno describía las variables dinámicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno describía la posición, supongamos que tenemos un objeto que se está moviendo en línea recta, entonces la posición ponemos el eje, esto es muy simple, ¿cierto? De aquí para allá se está moviendo el objeto y su posición respecto del origen es x, y si tiene una velocidad v, bueno, su velocidad será x puntos, si esto depende del, eso es de x a t, ¿no es cierto? Si eso depende del tiempo. Si la partícula tiene masa, definimos el momentum, m por x punto de t, etcétera, dependiendo del tiempo. Bueno, lamentablemente en mecánica cuántica estas variables clásicas que están acá no pueden ser utilizadas, así que lo que vamos a tener que hacer es un proceso de transición entre la mecánica clásica y la cuántica. Recuerden que ahora lo que tenemos ya no es ni posición ni momentum tradicionales, clásicos. Este es el momentum clásico, lo llamamos EP, esa cosa que está ahí. Sino que tenemos un álgebra de operadores que vamos a ver, además que tengan ciertas propiedades, que sean autoadjuntos por un motivo específico que voy a pasar a explicar enseguida. Entonces, si x y p son las variables clásicas, en mecánica cuántica lo que yo hago es sustituir esas variables x y p por operadores autoadjuntos. Recuerden ahora que la situación de una partícula cualquiera particular queda definida por un elemento phi que está en H, y ese elemento phi que está en H es un espacio de Hilbert dotado de un producto interno, ¿cierto? En este caso podría ser, por ejemplo, H, el conjunto de las funciones cuadradas integrales sobre R, así que el producto interno sencillamente phi psi es la integral sobre R de phi por psi de x. El producto interno. Las funciones de orden son esas. El producto interno además induce una norma, la norma de phi al cuadrado, no es otra cosa que eso que está ahí. Y vamos a hacer la siguiente interpretación. Vamos a decir que el módulo de phi, vamos a ver una cosa primero, vamos a ver que phi esté normalizado, así que la norma de phi valga 1. Esta es la norma en H, ¿cierto? Y vamos a decir que la norma del módulo de phi al cuadrado representa la densidad de probabilidad de que la partícula, si estamos hablando solamente de posición, me estoy olvidando del tiempo, se encuentre en una posición determinada, perdón, que representa la densidad de probabilidad de que la partícula se encuentre en una región, en alguna región en el eje aparente.
o en un punto en el eje real. Entonces, volvamos a estar y veamos que era el... No va a saltar, como les dije, todo lo que tiene que ver con el espacio de Hilbert, de vectoriales, porque es bueno conocido. Y vamos a ir a la esencia del cuento. Harto largo. Bueno, esto tendríamos que verlo ahí. Ya no ven. Ahí está. Los estados del sistema cuántico están definidos por elementos de un espacio de Hilbert H. Ahí está el Hilbert. En el caso de la partícula que se está moviendo en la recta real. Los observables físicos quedan representados por un álgebra de operadores autoadjuntos actuando sobre H o sobre un subconjunto densamente definido en él. Vamos a suponer que es todo H. Si que un operador autoadjunto si el operador es no acotado, ¿qué quiere decir? Que sea no acotado, la norma, supongamos que A es el operador, entonces si la norma de A sobre H completo es infinito, entonces decimos que el operador es no acotado. Vamos a ver un ejemplo de operador no acotado y vamos a definir el dominio de A como aquellos phi que están en H, tal que su norma es menor que infinito. Y la norma como queda definida, norma de A es el supremo de todos los estados que tienen norma 1 de las normas de los afines. ¿Okay? Entonces, ese es el dominio de A. Decimos que es asimétrico si para todo phi y psi en el dominio de A, se tiene que A phi, psi es igual a phi, A psi. ¿Okay? Un operador T, este mismo A, se dice autoadjunto, perdón, un operador A, se dice asterisco, se dice el adjunto de A, si para todo phi en el dominio de A, si en alguna parte yo tengo que A de phi, psi es igual a phi, esa cosita que está ahí por psi, aplicado sobre psi. Así que queda claro esa definición de A, de ahí que el dominio de A es un subconjunto del dominio de su adjunto, siempre. ¿Ok? Entonces, si esta relación se cumple para phi y psi que están en el dominio de A, tenemos que el operador se dice simétrico. Ahora, el adjunto del operador A se define de esta manera. Si el dominio de A es igual al dominio de A adjunto y A simétrico, entonces se dice que A es autoadjunto. ¿Ok? Si fueran matrices, esto sería muy simple, porque el dominio de A, el dominio de la matriz es todo el espacio sobre el cual funciona, así que ahí no hay ningún problema. Si el operador es acotado, si los operadores son acotados, se puede demostrar que en este caso A, el dominio de A es todo H. Es todo H. Que sean acotados significa que la norma de A en H es menor que infinito. Entonces, si estuviéramos en el espacio de las matrices finitas, de rango finito, entonces sencillamente los operadores simétricos son las matrices simétricas.
¿Qué gracia tiene la matriz simétrica? Es que si uno quiere calcular el espectro de la matriz, el espectro es absolutamente real, ¿ya? O sea, si A es autoadjunto, uno tiene que el espectro de A está incluido en R. O sea, es un número real, no un número complejo. Lo que pasa con las matrices en espacios de dimensión finita pasa exactamente con los operadores autoadjuntos, sean estos acotados o no acotados. Y lo que vamos a ver aquí, porque es la regla, es una álgebra de operadores que no son acotados, pero sí son autoadjuntos sobre un dominio adecuado. ¿Okay? Así que los estados de un sistema cuántico son estas cositas que están aquí, los phi que están acá, que acabo de mostrarles. Los observables físicos quedan representados por un álgebra de operadores autoadjuntos actuando sobre H o sobre un subconjunto densamente definido sobre él. La energía del sistema se encuentra representada por un operador autoadjunto H, de nuevo. Es de esta familia de operadores que están acá. Y, ¿qué más? La evolución temporal del sistema viene dada por la acción de un grupo unitario representado por el operador R menos IHT sobre los estados del sistema. Es decir, que el sistema evoluciona en un tiempo t desde el estado phi al estado psi del siguiente modo. O sea, partimos en phi 0, le aplicamos el grupo y me queda phi. Eso es en el instante t. Ese es mi nuevo estado. Así evoluciona el sistema. ¿Ok? Así que, bueno, tenemos los sistemas, tenemos los estados, eso me da toda la información acerca de la partícula en términos de probabilidades. Tenemos los observables físicos, que son ahora un álgebra de operadores autoadjuntos actuando sobre H, y la energía del sistema. Partamos de estos dos que están acá, arriba primero. Con estos simples supuestos es posible definir el valor esperado de un observable. No es tan simple en realidad, pero la idea es esa. Si tenemos un observable físico, es decir, un operador autoadjunto que está densamente definido sobre H, entonces se define la esperanza del operador autoadjunto o del observable X, dado que la partícula se encuentra en el estado phi, es sencillamente el producto interno entre phi y x phi. Entonces eso me está dando una muestra de las medidas físicas realizadas sobre el observable X, dado que H es el producto interno asociado a H. Consecuentemente uno puede definir la dispersión usando las medidas estadísticas típicas. ¿Okay? Así que tengo la esperanza, el valor esperado del observable X, dado que la partícula está en el estado phi, puedo calcular entonces la varianza del observable X, estoy hablando de medidas experimentales, dado que la partícula se encuentra en el estado phi, y por lo tanto puedo definir la dispersión de las medidas que yo estoy tomando sobre el observable X. Pero hasta ahora yo no he dicho en realidad cómo se relacionan las variables clásicas X y P con estos operadores que están acá. Este lo voy a llamar Q, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Sin decir todavía lo que son A y B y cuál es el proceso de tránsito entre las variables clásicas y los operadores, vamos a deducir esta fórmula que está acá, que en el fondo es lo que yo les comentaba ayer. Este refleja el principio de exactitud. La deducción de esta regla es muy simple. Supongamos que A y B no conmutan entre sí, son dos operadores que están definidas en un dominio adecuado. Así que vamos a demostrar que la dispersión de las medidas tomadas sobre el observable A, dado que el sistema se encuentra en el sistema phi, por la dispersión de estas medidas es mayor o igual que esta cantidad que está acá. Y esto es prácticamente la misma técnica cuando uno quiere derivar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no es cierto?, en un espacio de Hilbert. Así que lo que toma, se define el estado phi como G tongo phi, donde G es esa combinación entre los dos operadores con lambda en R, y tenemos esa expresión de ahí, usando las propiedades del producto interno y las definiciones de las esperanzas, obtenemos esta expresión de acá. Y si uno se fija, esto sencillamente es una cuadrática en lambda. Como esto es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque la norma es un número real mayor que 0, positivo,
Este número es positivo porque es la definición de una esperanza, está exactamente lo mismo. Sin embargo, este numerito que está acá no tiene otra alternativa más que ser un número complejo, porque tengo que eliminar ese y que está afuera, que es efectivamente un número complejo. Así que es fácil ver que esta, como dije, es un número complejo puro y que la función g de lambda alcanza un mínimo en lambda 0. Si uno calcula, uno mira solamente la función g de lambda, se da cuenta que el mínimo es esto que está acá. E insisto, esto tiene que ser un complejo puro. Así que si evalúo g de lambda 0, la expresión que obtengo es exactamente esta. Al elevar el cuadrado, esto se me va ese signo que está ahí y por lo tanto me queda esta expresión. Es decir, si despejo, es la desigualdad que está, casi la desigualdad que estábamos buscando. Vuelvo atrás. Recuerden que lo que quiero demostrar es esta desigualdad de aquí. Bueno, esto es parecido, pero no exactamente lo mismo. Aquí tengo a cuadrado, b cuadrado. Entonces, para obtener lo que quiero obtener, como los operadores a tongo y b tongo son arbitrarios, pueden ser sustituidos por a menos esta cantidad que es una cantidad real, b menos esta cantidad que también es una cantidad real. Satisfacen la misma regla de conmutación que los operadores originales, porque estos son en el fondo constantes en la última desigualdad, y eso conduce a la demostración inmediata del teorema que está arriba. Sí, esto que está ahí. Por lo tanto, tenemos dos principios básicos, este y esos dos principios básicos, habiendo definido lo que es la esperanza del observable x y la varianza, en este caso, el cuadrado de esto es la dispersión de medidas, podemos deducir el principio de incertidumbre inmediatamente. Si ese es, por ejemplo, un número cualquiera, podría ser 1, como les dije ayer, tengo que la dispersión de las medidas de la observabilidad, dado que el sistema está en el estado phi, si eso es pequeño, la única manera de mantener la desigualdad es que esta cantidad sea muy grande, es decir, la dispersión del promedio de medidas que yo tengo respecto de cada una de ellas en particular tiene que ser muy grande. Si tengo mucha certidumbre respecto de esto debe ser muy grande. Por lo tanto, si conozco la posición de una partícula con cierta certeza, lo que voy a obtener es mucha incerteza cuando quiera calcular experimentalmente el momentum de la partícula y viceversa. ¿Por qué digo momentum y posición? Porque cuando veamos la definición de los operadores de posición y de momentum, nos vamos a dar cuenta efectivamente que esos operadores no conmutan entre sí. Profesor, en ese teorema, ¿los operadores pueden estar en diferentes estados? Perdón, no. No, el sistema, es que este es un sistema, ¿cierto? Si tú consideras una partícula del mismo estado, que no tiene sentido. Le estás calculando cosas a la misma partícula. ¿Pero son dos operadores efectivos? No, pero eso no tiene que ver. El estado de la partícula es uno. Sí. Cuando tú calculas X y P acá, es de una partícula. El estado que tiene asociada a la partícula es lo que te permite definir en dónde está la partícula en mecánica cuántica y cuál es el momentum de la partícula. Él es el que contiene la información sobre el sistema. No puedes cambiar el estado. Si cambias el estado, eso no tiene sentido. Veamos cuál es el proceso que me lleva desde las variables clásicas a las variables o a los operadores autojuntos. Eso es lo que se llama en física primera cuantización. ¿Qué estábamos mirando? Estábamos mirando una partícula que se está moviendo en la recta real. Decimos que, ¿no es cierto?, el estado es el estado phi y ese era L2 de R, ¿cierto? Hagámoslo más simple. Tomemos phi en el espacio de Schwarz de las funciones rápidamente decrecientes. ¿Okay? Ese es su conjunto de L2 de R. Estas cosas van a estar bien definidas y los operadores que definan van a ser autojuntos, etc. En ese caso puede haber un oscilador armónico. Entonces, la partícula se está moviendo aquí, los estados son estos de acá. Si fuera una partícula clásica, bueno, X es la posición, P es el momento. La primera cuantización dice que debo reemplazar X, este que está acá,
por un operador Q, phi depende de X, ¿no es cierto?, por el operador multiplicar por X. Y el operador de momento, vamos a poner, la partícula tiene masa 1, entonces el operador de momento es P phi menos I de X de phi. Entonces, lo que era X ahora es el operador multiplicar por X, y lo que era el momentum es el operador. ¿Okay? Una cuestión notable que es resultado de los experimentos y por qué se aplican operadores autoadjuntos es que cuando se comenzaron a hacer los estudios acerca del núcleo atómico, del comportamiento de los átomos, se descubrió que los electrones ocupan distintos niveles que quedan clasificados por números discretos, o sea, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, con energía S1, S2, S3, N, Sn, etc. Todos positivas. Y que si yo quería hacer transitar un electrón desde este nivel a este nivel, debería aplicar una energía equivalente a la energía 2 menos la energía 1, y si aplicaba energías inferiores a esa, el electrón sencillamente no pasaba. Es decir, ocupan niveles discretos de energía dentro del electrón. Si uno tiene el problema siguiente, esto es una caja. ¿Profesor? ¿Sí? Por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando el electrón saltaba de un nivel de menor energía, o sea, de una capa inferior a una capa más exterior, necesitaba más energía que si fuera... Claro, bueno, pero le ponemos signo menos. No importa. Pero lo que todo aplica la misma energía que necesitas para que salga. ¿Me entiendes, no? Sí. O sea, tienes que intervenir el sistema desde fuera para poder hacer que salte. Si salta de aquí a acá, si este tiene menor energía, entonces tienes que aplicarle una cierta cantidad de energía que en módulo va a hacer eso que está ahí, si tú quieres, para que sea más claro. ¿Ok? Para que no nos confundamos. Bueno, si tú tienes el laplaciano acá definido, por ejemplo, menos este operador que está aquí, que lo vamos a usar más adelante, definido sobre la caja, y el espacio aquí es, el H es el conjunto de las funciones cuadrado integrales sobre esta región. Esta es una región en RD, y las funciones tienen condiciones de borde periódicas. Por ejemplo, si tú pegas las caras de esta caja y haces un toro, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que el conjunto este va a ser un operador autoadjunto sobre un subconjunto de este que está acá, y te vas a dar cuenta que el espectro de menos delta es discreto. O sea, cuando yo resuelvo el problema, lo que voy a obtener es un conjunto de lambda 1, todos reales porque el operador es autoadjunto y tiene asociados estados, phi 1, phi n. Es una cantidad numerable de estados posibles accesibles al sistema. ¿Okay? Entonces es natural relacionar este operador de aquí, eso es operador de energía, este operador de momento. Es razonable reemplazar estos operadores, que son operadores diferenciales, sobre estas regiones, porque finalmente con cajas cerradas y con condiciones de borde de este tipo, lo que obtenemos son espectros. Estos van a representar las energías del sistema, energías accesibles, y estos van a representar los estados accesibles. ¿Okay? Ese es el motivo. Entonces, veamos un ejemplo típico. Este es el oscilador armónico. El oscilador armónico en mecánica clásica es eso que está ahí. Es un momento, eso es posición.
Primera cuantización. En el caso mecánico cuántico, los estados del sistema oscilador cuántico armónico simple, denotados por phi, son elementos de S subconjunto de H, donde S es el espacio vector de funciones infinitamente diferenciales y rápidamente decrecientes en R, tenso en R2 de R. ¿Okay? Si phi es un vector unitario, es decir, la norma hacia el cuadrado, que es eso que está ahí, entonces esto, y eso es lo que asume Born, representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una región dada de la recta real. Entonces, la primera cuantización aquí corresponde, dice, en este caso la cuantización canónica corresponde a la realización de las siguientes sustituciones: P por el operador de momentum y Q por el operador de posición, donde los operadores P y Q están definidos así. Esa es la constante de Planck, pero para efectos prácticos uno la puede hacer uno para que los cálculos no resulten tan engorrosos. Entonces estas cumplen estas reglas de la notación que están acá. Q phi, QP, compuesto con P aplicado sobre phi, la función de S menos P compuesto con Q de phi, es exactamente esa cantidad de P. ¿Okay? No conmutan los dos operadores. Es un cálculo directo, lo único que hay que hacer es derivar y se van a dar cuenta que QP menos PQ, ¿no es cierto?, es exactamente esa cantidad que está ahí y estaría satisfaciendo la condición anterior, ¿no? Tenemos esa condición que está ahí. Bueno, eso representa un oscilador armónico sobre el eje real. Ahí está, aquí se estaba moviendo la partícula, ¿no es cierto? Ahora la ecuación del oscilador ya no es esa, sino que es esa. Donde decía P chico, ahora dice P compuesto con P. Donde decía Q chico, aquí dice Q compuesto con Q. ¿Okay? O sea, eso es X multiplicar por X cuadrado, y esto es menos I de A de X, compuesto con menos I de A de X, es menos de 2, el I cuadrado me queda menos, y así que me queda menos de 2 A de X2. O sea, el P cuadrado, ¿cierto? Me queda menos de 2 A de X2 medios. Este operador que está aquí así va a representar la energía cinética del sistema, de la partícula, es un operador, y el otro X cuadrado representa energía potencial. Que uno tiene el oscilador. Vamos acá. Déjenme ver el oscilador. Ahí está. Eso es energía cinética. P cuadrado vértigo B es una variable clásica. Y eso es el potencial del oscilador. ¿Okay? Que depende de X cuadrado. ¿Sí? Energía restitutiva. Ya. Ese es el operador. Ahora sí quiero calcular la esperanza de estos operadores. Acuérdense que los phi están en ese. Así que aquí todo es bueno, todo es bonito y todo se puede hacer. Si quiero calcular la esperanza del observable P, dado que el sistema se encuentra en el estado phi, bueno, aplico la definición que está ahí. ¿Okay? La aplico directamente y acá directamente. Aquí es más fácil darse cuenta del sentido de esto de probabilidad, porque si yo aplico X sobre phi, bueno, este phi lo puedo pasar al otro lado, me queda módulo de phi al cuadrado, y eso es la densidad de probabilidad. Así que en realidad estoy calculando la densidad de probabilidad, la probabilidad de las posiciones de la partícula. Y el teorema, como acuérdense que cuál era la regla de conmutación aquí, esa, y H, I. Así que si aplico directamente el teorema anterior, obtengo que la dispersión de las medidas del momentum de la partícula, dado que está en el estado phi del sistema, multiplicado por esta otra dispersión, es mayor o igual que la constante de Planck dividido por 2. Por tanto, ¿qué sabemos? Si tenemos gran certidumbre respecto de las medidas de la oposición de la partícula, para que esta desigualdad se siga cumpliendo, tenemos gran incertidumbre respecto de estas medidas y viceversa. Eso es el principio de incertidumbre. Entonces tenemos dos elementos importantes aquí.
Las variables clásicas son sustituidas por operadores, es un álgebra de operadores autoadjuntos. Los estados del sistema son elementos de un espacio de Hilbert y además con esas dos consideraciones uno sabe que, ¿cierto?, se cumple esta regla de acá. Esto podría ser un operador A y un operador B que no conmutaran entre sí, que fueran observables desde el punto de vista físico, o sea que fuera interesante que uno pudiera deducirlos de variables clásicas, así y vamos a tener inmediatamente esta situación de acá. Esta podría ser un operador de spin, este podría ser otro tipo de operador, y la regla sería, si no conmutan, la regla sería absolutamente equivalente. Consideremos la siguiente ecuación que describe la evolución temporal de estado de un sistema mecánico cuántico. Compliquemos un poquito la cosa. Ya, ahora estamos en la recta real, todavía el X está en R, y esta es la ecuación cuya solución yo espero, ¿cierto? Esperamos que tenga como resultado final el E elevado menos I TH, ¿cierto? Si quiero saber cómo evoluciona el sistema, parto en el estado phi 0 y al final llego a menos I H0 phi 0 y ese es el phi de t si quieren ustedes lo ponen. Entonces si yo resuelvo ese problema, si ese es el H, esa B es un potencial, la partícula podría estarse moviendo sola y podríamos introducir un potencial en el sistema de tal manera que se vea afectado por ese potencial. Entonces, si uno quiere encontrar los estados estacionarios, es decir, aquellos estados en donde la partícula se cae ahí y necesito darle un golpe con una cantidad de energía exacta para pasarlo al otro estado, pero se queda ahí, no evoluciona. Entonces lo que hago es resolver esta ecuación diferencial que está acá, lo estoy haciendo así. Esto no es formal, sino que la idea es que se entiende. Bueno, esto uno supone que hay superposición de soluciones, ¿cierto? Así que la solución la supone de esta forma, resuelve estas ecuaciones diferenciales que van a aparecer y soluciona el problema. Esta es la ecuación de Schrödinger unidimensional independiente del tiempo. ¿Okay? ¿Es independiente del tiempo? Lo que pasa es que si tú tomas la solución, la reemplazas acá, entonces te das cuenta que la única alternativa que tiene de solución a este problema es esta, es decir, la parte de la derecha, o sea, esa ecuación de segundo orden igual a una constante K. es que te quedan dos ecuaciones. Claro. Te quedan dos ecuaciones. Y por lo tanto, inevitablemente eso tiene que ser una constante, no hay otra alternativa. O sea, en el fondo desacopla esta ecuación de acá al poner este tipo de soluciones. Y tienes dos ecuaciones, una para t y la otra para x. Profesor, esto solamente para una partícula, pero si uno quiere, digamos, describir... No, si tú tienes muchas partículas, de dos partículas a tres partículas para arriba ya fueron otro. ¿Pero sería un sistema de...? ¿O no? Sí, tiene un sistema de partículas, pero ella no puede ocupar este formalismo. Tiene que hacer segunda cuantización. Pero no vamos a seguir. Ya, así que, fíjense, pero un pequeño detalle, se me olvida algo, que es que estamos buscando los estados estacionarios, ¿no es cierto? Eso significa que si yo caigo en ese estado, no salgo de ahí. Por lo tanto, mi sistema no debiese variar respecto del tiempo, estoy buscando los estados estacionarios. Por lo tanto, esta ecuación que tengo acá, cuando yo desacople de todas maneras, hace que esto sea constante. No voy a variar. Caigo en el estado, acuérdense, tengo un conjunto numerable de estados. Cuando caigo en este estado, para poder salir de él, necesito aplicarle al sistema una cantidad de energía finita. ¿Sí? Es decir, me quedo ahí. Y por lo tanto, la variación con respecto al tiempo, si no le hago nada a la partícula, es cero. Se queda ahí. Por eso se llama estado estacionario. ¿Okay?
Cuando b de x es una constante, en la ecuación que está arriba se reduce a esa que está ahí. Esa es la ecuación de Schrödinger, es una ecuación de valores propios, ¿no es cierto? Estoy suponiendo que quiero resolver el problema de valores propios, quiero encontrar los estados estacionarios, es decir, aquellos que hacen que cuando yo varíe el tiempo no pase nada, el estado sigue quedando ahí, salvo que yo le aplique energía de afuera para moverlo. Profesor, disculpe, esa, la parte de la derecha debería ser psi, ¿cierto? No, phi. Sí, sí. Sí, porque el phi se desactiva, digamos. Sí, eso apareció de la nada. Bueno, sí o sí, te queda acá las ecuaciones de ese tipo. ¿Ya? Estamos calculando los estados estacionarios. No hay variación respecto del tiempo. Por lo tanto, te queda una ecuación de este tipo. Ya estoy buscando los valores propios de esta ecuación de acá. ¿Okay? Cuando b de x es igual a b, se tiene la ecuación esta que está aquí. Que esto es una constante. ¿Okay? Y se tiene dos casos, menos b mayor que 0. Bueno, las soluciones formalmente son esas, ¿cierto? Tienen esa forma. Y k es así, se ve de esa manera. Si el menos b menor que 0, bueno, phi de x, curso básico de ecuaciones diferenciales, donde a son constantes y r es esa cantidad que está ahí. Consideremos ahora el operador de energía siguiente, que era prácticamente el oscilador armónico anterior, salvo que ahora es un potencial b de x, y aquí estamos en el E2 de menos a. Así que son las funciones cuadradas integrales, sencillamente en un trazo de recta. El dominio de h son los phi que están en C2, es decir, son las funciones dos veces diferenciales, que son su conjunto de L2 menos a, con condiciones en los extremos de este tipo. Phi menos a es igual a phi de a es igual a 0. Y b de x es 0 si módulo de x es menor o igual que a, y es más infinito si módulo de x es mayor que a. O sea, lo que uno está mirando es lo siguiente. Si tú tienes acá menos a y a, esto es potencial, no es una figura, no es que esto esté en un pozo. El potencial aquí es infinito, le estoy aplicando una fuerza infinita, entre comillas, una energía infinita al sistema, y las partículas, no son las partículas, sino que los phi están definidos solamente en este intervalo que está acá. O sea, las partículas están atrapadas por este potencial. Si yo tuviera, si uno lo viera clásicamente, aquí está la Tierra, y aquí hay un objeto que viene dando vueltas o viene girando, puede ser un asteroide, para que no caiga, aquí está el asteroide. Si la energía de atracción gravitacional del objeto, de la Tierra, atrae el objeto, su energía es mayor o bajo determinadas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que el objeto va a caer. Bueno, aquí el potencial es infinito, absolutamente, no hay ninguna posibilidad de que las partículas queden libres de su influencia. Entonces, para demostrar que h es igual a su adjunto y es simétrico y de h es igual al dominio del adjunto, lo único que uno tiene que hacer es aplicar las condiciones para los phi y demostrar que h en realidad es lo mismo que h adjunto, o sea, los dos dominios son iguales. Y eso solamente derivar en esos intervalos y aplicar que los phi están en C2 de menos a. Es claro que las condiciones de Bohr son establecidas por el potencial infinito. Aquí la ecuación de Schrödinger se puede escribir como una ecuación ordinaria de segundo orden de coeficientes constantes, es decir, esta que está acá. De nuevo, las soluciones son esas, con las condiciones de borde. Usando las condiciones de borde, vemos que las soluciones tienen esa forma. Y por otro lado, considerando que las funciones en menos a es c seno de menos 2k igual a 0, se deduce que 2k igual a n y tenemos niveles de energía de esta forma. H cuadrado, que es la constante de Planck, pi cuadrado partido por 8m cuadrado por n cuadrado, donde n son números naturales. Es decir, si la partícula está restringida a esta región de acá, los valores propios que obtuvimos ahí son las energías 1, 2, 3, 4, n acá. Y los estados asociados son estos que están acá.
Phi 1, Psi 2, Psi 3, Psi n, etc. Entonces, son estacionarios de tal manera que si yo entro aquí, caigo en este estado, necesito aplicar una fuente externa para poder hacer pasar a la partícula de este estado hasta este estado. Si el sistema lo dejo solamente con la interacción con el potencial, entonces los únicos posibles son esos que están ahí. No hay otros. No hay otros. Recuerden, el potencial, el operador P lo que representa es la energía cinética, el operador P no, es el momentum de la partícula. El P cuadrado con masa 1 es menos de 2AX2, que está aparecida acá en la ecuación, ¿no es cierto? Ahí está. Eso representa la energía del sistema. Bueno, aquí había un menos y allá había un menos, así que se cancelaron, por eso queda positivo, pero menos de 2AX2. Eso representa la energía cinética de la partícula y eso representa el potencial que lo está restringiendo. Así que, si uno mira, los estados accesibles son esos. De ahí no salgo. Caigo en un estado accesible si soy una partícula y me quedo ahí. ¿Cuál es mi energía? La energía, si es N, es EN. Ahí debería haberle puesto un subíndice, ¿cierto? No hay más. En el núcleo, en el átomo es lo mismo. Acá están los, es como una caja, es como la recta. Este trazo de recta podría ser un cubo, estamos en el espacio, un cuadrado, no es la única figura, por favor. Si estamos en R2, un cubo si estamos en R3, lo más simple, con condiciones periódicas, con condiciones de moda adecuadas, etc. Vamos a obtener exactamente los mismos modelos. ¿Qué es lo que quiero? Saber cuáles son las energías y cuáles son los estados accesibles. Eso es todo lo que quiero saber. Si le aplico cualquiera de estos, E menos I TH, se lo aplico a un fin, como a un estado estacionario, bueno, el mismo, no varía. Estamos calculando estados estacionarios. Okay. Entonces recordemos que el valor de energía por el celular armónico unidimensional dice que está ahí. Cambié las variables de posición y de momentum por los operadores. Son eso, ¿no? Y el espacio en donde trabaja este H es S, el conjunto de las funciones de Schwarz. Entonces ahora puedo definir, tú me preguntaste, ¿qué fue que me preguntaste? ¿Algo del número partícula? Ya, esto no es el número partícula, pero se parece mucho y para allá vamos. Yo puedo definir dos operadores diferentes ahora, con los que tengo. ¿Okay? El operador de momentum y el operador de posición. Entonces, fíjense lo siguiente. Los operadores Adaga y Arax se definen así. Es una combinación de P y de Q. Sigo con la partícula que se mueve sobre la recta infinita. Este es la posición de la partícula, el operador de posición, y este es el operador de momento. El operador de posición y el de momento es autoadjunto en el dominio en donde yo lo definí, así que este es el adjunto de este que está acá. ¿Okay? Lo único que cambia, ¿no es cierto?, es el I por el menos I, porque al adjuntar cambia por su conjugado. Eso es todo. Entonces, uno se fija que, bueno, el adjunto de A es, lo llamamos Adaga, y el adjunto de Adaga es el A. Y vamos a introducir un nuevo operador que se llama N, que es Adaga compuesto con el A. Entonces, si uno juega un poco con el álgebra de esto, ¿no es cierto? Y como ya conocía las reglas de conmutación entre P y Q, ¿cierto? PQ menos QP es H partido por I. Lo puse abajo para que, porque era QP menos PQ, lo voy a arreglar un poco, ¿no? Para que se me fueran estas cosas. Entonces hago Adaga compuesto con A, me queda esta expresión de acá y me doy cuenta que ese operador N que acabo de definir, que si bien definido sobre las funciones de Schwarz, es de esta forma. Es 1 partido por omega, la constante de Planck, H menos un medio. Estoy usando reglas muy fáciles, aquí no hay nada espectacular. Entonces tengo la energía, esta es la energía, ¿no es cierto?, del oscilador armónico.
insisto, se reemplazó p cuadrado por ese operador, con signo menos afuera, y este es el operador multiplicar por x cuadrado. Entonces fíjense, entonces se puede mostrar además que ahí estaba a daga A, y se puede mostrar que a daga, A compuesto con a daga, es esta expresión de acá. Y si hago la diferencia entre ellos para obtener el conmutador, me doy cuenta que el conmutador entre A y a daga es exactamente la identidad. Esa es la identidad. La identidad. ¿Ok? Así que el H, si vuelvo sobre el H original, ese es el H original. Y lo quiero escribir ahora en términos de este operador n chico que está acá. Me queda lo siguiente, usando esta regla. ¿Cierto? Me queda que H es, perdón, el H grande tomo, que es la energía, es la constante del Planck, por omega, que es la frecuencia, a daga A, más esta cantidad que está aquí. Si lo ahorro un poquito, me queda n más y medio, que es la identidad. Bueno, la expresión anterior para H en términos de los operadores a daga y A se denomina segunda cuantización del operador. Vamos a ver qué gracia tienen estos operadores a daga A que están acá. Y cuando veamos sistemas de partículas, aquí estamos mirando una partícula, que es lo que tú me comentaste, estos operadores que están aquí van a jugar un papel muy importante. Bueno, hemos calculado estado estacionario, etc. Ese es el oscilador armónico en términos de los operadores en primera cuantización, y se definen estos nuevos operadores a daga A como estas combinaciones que están acá. Se determina que cumplen con ciertas relaciones de conmutación, estas que están acá, y ahora puedo reescribir el operador H, el oscilador armónico, de esta forma. Entonces, insisto, eso se llama la segunda cuantización del operador, y ahora lo que queremos es encontrar vectores y valores propios de los operadores n y de h. ¿Por qué? Porque estas cosas representan energía. Como son operadores de todos juntos, el espectro de este cuento es positivo y esas son interpretadas como energía del sistema. Entonces vamos a asumir que existe al menos un valor propio de n en h. Denominamos su valor propio respectivo lambda. Esta no es una suposición trivial, ya que hay muchos operadores que no poseen vectores propios en h. Entonces, sea phi lambda el vector propio. Entonces, si el vector propio, tiene que cumplirse que n phi lambda sea igual a lambda phi lambda para algún lambda. Porque es real, porque es autorjunto ese operador. Entonces, apliquemos n ahora a la función a aplicado sobre phi lambda. Jugando con la regla de conmutación, me juego un poquito con la regla de conmutación que ya conocía, y obtiene que n aplicado sobre a phi lambda es lambda menos 1 aplicado sobre a phi lambda. Así que este debiese ser un vector propio. O este es 0, o es un vector propio, no tiene más alternativas. O es 0, o es un vector propio de n con valor propio de lambda menos 1. ¿Okay? Esto es una regla de conmutación. Entonces, fíjate, es un vector propio de n con valor propio de lambda menos 1. Supongamos que efectivamente se verifica que a phi lambda es un vector propio de n con valor propio de lambda menos 1. Podemos definir phi lambda menos 1 como a phi lambda, otra vez, repitiendo el análisis anterior. Con phi lambda menos 1 se obtiene phi lambda menos 2 es igual a aplicado sobre a phi lambda igual a 2 aplicado sobre phi lambda. Entonces, de nuevo, este vector que está acá, este ahora, es el vector nulo de H, un vector propio de L con valor propio de lambda menos 2. Entonces, de esta forma se obtiene una secuencia de vectores haciendo el mismo análisis, phi lambda menos n igual a m, o a compuesto consigo mismo ms aplicado sobre phi lambda, con m igual 0, 1, 2, etc. Los cuales son vectores propios de n con valor propio de lambda menos n, si lambda phi menos m es distinto de 0, es distinto de 0. Entonces obtenemos una secuencia, si llego a 0 paro y me quedo ahí. Por otro lado, si le aplico n ahora a daga phi lambda, aplicando la regla de conmutación tengo que lambda más 1, que esto es lambda más 1, aplicado sobre a daga phi lambda. Así que este también debe ser un vector propio asociado a n, ahora con valor propio de lambda más 1. Por lo tanto, phi lambda más 1 igual a daga phi lambda es 0, o un vector propio de n con valor propio asociado a lambda menos más 1.
Pero phi lambda más 1 es distinto de 0. ¿Por qué? Si aplico la norma phi lambda más 1, eso es la norma de a daga phi lambda cuadrado. Y eso es sencillamente, bueno, a daga phi lambda, el producto interno entre a daga phi lambda y a daga phi lambda. Pero este tiene como adjunto a, operador adjunto al a. Así que si lo paso al otro lado, como a, eso me queda phi lambda a daga. Pero conozco las reglas de conmutación, ¿no es cierto? A daga es la identidad más a daga a. Si lo pongo acá y uso las reglas usuales del producto interno, ¿no es cierto? Obtengo esta expresión de aquí. Esta es la norma de phi al cuadrado. Este lo paso al lado de acá y me queda a, adjuntando de nuevo, y esa es la norma de a phi lambda al cuadrado, así que eso tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Acuérdense que phi lambda es distinto de 0. Y con eso me da. Entonces, phi lambda más 1 es siempre vector propio de n con valor propio de lambda más 1. Repitiendo el proceso anterior, se obtiene la sucesión de vectores propios de n. Phi lambda más s, con s entre 0, 1, 2, con valores propios asociados lambda más s, todo distinto de 0. Determinemos ahora cuándo los phi lambda menos m pueden ser 0, los anteriores, los que había calculado antes. Estos que están acá. Acuérdense que ahí tenía que ser, asumir siempre que el vector era distinto de 0. Entonces miremos. Si pongo phi lambda menos s, n, aplicado sobre phi lambda menos s, bueno, eso es como es vector propio, con valor propio lambda menos s, y me queda afuera de la, mientras el lambda sea mayor que el s, me queda afuera de la norma, ¿no es cierto? Aplico esto, me queda lambda menos s, phi lambda menos s, el lambda menos s lo saco afuera, y me queda norma de phi lambda menos s al cuadrado. Así que, de nuevo miremos esto que está aquí, ¿no es cierto? De nuevo, esto es a daga a, el a daga pasa junto acá, es el a, así que eso me queda la norma de a phi lambda menos s al cuadrado. La norma es no negativa, siempre, así que si despejo esto de acá, me queda lambda menos s igual a la norma de a phi lambda menos s al cuadrado. Este operador, mientras sea distinto de 0, puedo dividir, así que eso debiese ser mayor o igual que 0. Eso es mayor o igual que 0, eso es mayor o igual que 0, así que eso debiese serlo. De acuerdo a este, el crecimiento indefinido de eso conduce a lambda menos s negativo, cosa imposible, porque esto tiene que cumplirse siempre. Así que tengo que parar en algún momento al calcular estos valores. ¿Okay? De acuerdo a esto, el crecimiento indefinido de S conduce a lambda menos S menor que 0 a partir de algún S suficientemente grande, lo que no es compatible con la desigualdad anterior, es decir, en algún momento tengo que parar. ¿Okay? Luego, el número de vectores propios phi lambda menos S debe ser finito, lo que significa que debe existir un vector al que denominaríamos phi 0, tal que a phi 0 es 0. Bueno, ese se llama el estado fundamental del sistema. Ese vector propio que está ahí, que tiene asociada la energía más baja, porque estos son energías, a eso se le llama ground state del sistema. El vector phi 0 es un vector propio de n con valor propio 0, ya que n, bueno, se cumple esta condición de acá, ¿no es cierto? Ahora se pueden normalizar estos vectores, se definen ahora los vectores normalizados. Bueno, en realidad ya les he dicho esto antes, entonces lo normalizo todo, divido por la norma de cada uno de ellos. El phi 1 es C1, a daga phi 0, el phi m cm, a daga m. Acuérdense que habían unos que se obtenían aplicando el operador de creación. Estos de aquí se obtienen aplicando los operadores de creación de partículas, perdón, de adagas sobre el phi 0, que es el fundamental. De las consideraciones anteriores se sabe que los phi m son vectores propios de n con valor propio de n. Las constantes cm son escogidas de tal modo que los phi m se encuentren normalizados, o sea, tengan norma 1. Y bueno, si uno hace los cálculos, se da cuenta que los cm son de esa forma. Tengo la forma raíz de 1 partido por m factorial. ¿Okay? Así que tenemos caracterizados todos los vectores propios y los valores propios del operador que habíamos definido antes, ese que está ahí. Ese es el oscilador armónico, definido sobre la recta real y escrito en términos del operador n, ¿cierto? Tenemos una
un conjunto de vectores propios ya conocidos. Los φm entonces se logran a partir del estado fundamental de esta forma. φm es 1 partido por raíz de m factorial y aplico m veces el operador, aquí este es adaga, aplicado sobre el φ0. Más o menos, ¿cómo se puede justificar que no hay otra familia de vectores propios? Este argumento es suponiendo que hay un primer vector propio, hay como una familia asociada de unos para arriba y otros para abajo. No, es que tú sí, es que quedaron para abajo y tú los renombras de nuevo. No necesariamente, pero eso es partiendo con un vector propio que se supone que conocemos. Entonces, ese genera unos hacia arriba, otros hacia abajo, hay un primero, Sí. termina siendo el φ0, pero en el fondo es el φ0 de esa familia, como de una fibra. ¿Cómo se puede justificar que no hay otros branches independientes? Sí, porque en realidad cuando tú tienes sistema de muchas partículas, en realidad no tienes un solo branch y lo tienes que fijar de alguna manera. Sí, en realidad el φ0 que tú defines acá, tú puedes calcular la energía mínima del oscilador armónico cuántico explícitamente, lo puedes calcular. Calcula la energía mínima y el φ0 que obtiene es el que escoge como el que origina al resto. Y le da un valor propio y la solución es única. La solución es única. La solución es única. Es decir, este φ0 que está aquí en realidad es la solución de la otra ecuación que tenía al principio, la primera cuantización. Ese es el φ0 que tú escoges. Eso es. Entonces estos vectores propios se encuentran normalizados por construcciones, son ortogonales entre sí, debido a que son vectores propios de un operador autoadjunto con diferentes valores propios, cumplen con eso y por lo tanto, como es autoadjunto, con eso constituye una base ortonormal para H. ¿Okay? Los operadores ADA y A, denominados operadores de creación y aniquilación de partículas, respectivamente actúan sobre el vector φm de la siguiente forma. Si uno aplica ADA sobre φm, es la raíz de m más 1 de φm más 1, y si aplica A sobre φm, eso es la raíz de m menos 1 de m menos 1. Por eso este operador que está aquí suele llamarse operador de creación de partículas, y este operador que está acá suele llamarse operador de aniquilación de partículas. Entonces, en el caso de un oscilador armónico, uno podría ver el proceso como un proceso de creación de partículas y de aniquilación de partículas. Ese es el φm más 1 y ese es el φm menos 1 del estado anterior entre comillas, están ordenadas en términos de los subíndices que están ahí. Entonces, de esta forma el procedimiento puede ser sintetizado de la siguiente forma. Se aplica φ0 al operador ADA consecutivamente con objeto de obtener un sistema de vectores y valores propios de n, dados por φm igual que 1 partido por raíz de m factorial a m φ0, m0, 1, 2. Estos vectores propios se encuentran normalizados por construcciones, son ortogonales entre sí, debido a que son vectores propios de un operador autoadjunto con diferentes valores propios. Así el conjunto constituye, como les dije, una base ortonormal. Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, este operador que está aquí, que era el oscilador armónico simple cuántico, ¿no es cierto?, tiene esa forma en términos del operador n y satisface esta condición, ¿cierto? H de φm es H omega, m más un medio, estos van a ser entonces los valores propios asociados a cada uno de los φm de esta manera. ¿Okay? M igual a 0, 1, 2. Es decir, están por niveles. O sea, lo que estaba acá. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bueno, está abierta la caja acá, ¿no es cierto? Es infinita. Así que el primer nivel, el segundo nivel, ahí está el φ0 y ahí está la energía de su cero. Pero resulta que el problema es más complicado que esto. Entonces esto lo voy a dejar ya. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. No sé, yo no sé si tiene sentido hacer la segunda cuantización, pero para un hamiltoniano que depende del tiempo, creo que se puede hacer. ¿En qué sentido tiene que hacer la segunda cuantización de un hamiltoniano? O sea, uno tiene un hamiltoniano que depende en principio solamente de la variable espacial, ¿cierto? O sea, es un operador, ¿cierto? No, el operador depende de la variable espacial. Sí. Pero también, bueno, yo he visto en la literatura que hay hamiltonianos que tienen una energía potencial que depende de las dos variables. Ya, pero aquí estamos viendo solamente dependiente de la variable espacial. Sí.
mayor. Si tú quieres, mira, este mismo problema que está acá y el de la barrera infinita. O sea que en realidad estaba haciendo la ecuación del Schrödinger, digamos, poniendo un B de X, D. Sí, no lo entendí. Si tú tienes, a ver, esta era la caja infinita, ¿no es cierto? Entonces tú tenías a todas tus partículas encerradas entre comillas, ¿no es cierto? Están constreñidas a moverse en esta región debido a la barrera potencial que tienen ahí, ¿no? La interacción con la barrera. Si tú abres la caja, este es el operador menos de 2 a dx2. Ese es el H. ¿Okay? Solo. No hay más el potencial. El menos de 2 de x2 se mueve aquí. De aquí para acá está el B. Así como ahora H0. Ya, en esta región está definida, y acá están definidas las funciones, ¿no es cierto?, de SL2 de la región menos A. Todas las partículas están constreñidas a moverse acá, así que tienes E1, E2, E3, no se sale, En, y tienes estados asociados Φ1, Φ2, Φ3, Φn. Si tú abres la caja y defines menos de 2 a dx2 más el potencial Bx, Bx es todo lo que está acá y todo lo que está acá, te vas a dar cuenta que cuando tú calcules el problema de valores propios, ¿no es cierto?, de este sistema, en este pedacito de acá vas a tener E1, E2, E3 hasta una cierta cantidad acá, y de aquí para arriba el espectro es continuo. ¿Aquí? Pero no tiene esta caradera. Si tú a la caja le haces otra cavidad, si tu potencial fuera así, recuerden que lo que caracteriza a las partículas ahora son las funciones de onda. Entonces, si tú tienes abierta la caja, te vas a dar cuenta que ahora tus funciones de onda van a quedar definidas en esta región, pero también van a quedar definidas en esta región. Es decir, existe una probabilidad no menor de que la partícula esté aquí o esté acá, a pesar de que existe un potencial que en este pedacito de acá es superior en energía a la energía cinética de la partícula encerrada. ¿Me entiendes? O sea, la partícula puede escapar de la influencia del potencial. Si tú tienes una cosa así, si tu B de X es algo así, más raro, es exactamente lo mismo. Tú calculas el espectro del operador y te vas a dar cuenta que en esta cavidad, ¿no es cierto?, hay cosas que se parecen mucho a esos estados estacionarios, sin ser estado estacionario, y la partícula puedes encontrarla acá. ¿Qué significa encontrar la partícula en el lado de acá? Significa que la función de onda se extiende hasta el lado de acá. Disculpe, esa propiedad no sé si tiene que ver, pero ¿no es la que se conoce como efecto túnel? Eso es el efecto túnel. Ah. Eso es el efecto túnel. Efectivamente. Si fuera clásico, eso no pasa. Claro. No, porque si tú tienes energía, si yo soy el objeto que se está acercando a la Tierra, tengo una energía menor que no contrarresta la gravitacional, yo caigo. Si fuera una partícula cuántica, la partícula cuántica puede pasar a pesar de que el campo gravitacional, la energía es mayor a mi energía. Esa es la diferencia. O sea, la probabilidad de pasar al otro lado va a ser. Ahora, el problema se complica mucho más si trabajo con muchas partículas. Estoy frito. ¿Cómo trato de Laplaciano que la energía libre en una región determinada con 20 partículas? Si ya con 3 es complicado. Es imposible. Lo único que puedo hacer es estadística. Y en ese caso lo que tengo que hacer es reemplazar el formalismo que tengo acá por el formalismo de segunda cuantización. El caso del oscilador armónico, por ejemplo, es un caso típico del caso de fotones. ¿Ya? Entonces yo lo puedo ver como una partícula, como una sola partícula moviendo sobre la recta real. Lo puedo cuantizar, pero es más bien una cuestión abstracta que una cuestión práctica. ¿Ya? Sin embargo, ese concepto lo puedo llevar a sistemas de muchas partículas y se van a dar cuenta aquí que puedo describir sistemas de infinitas partículas haciendo uso de este recurso que está acá. Entonces, la primera cuantización era tomar las variables típicas, canónicas, de la mecánica clásica y transformarlas en operadores autoadjuntos sobre un espacio de estados adecuados.
Eso era todo. Ahora veamos cuál es la segunda cuantización. La segunda cuantización se usa para estudiar sistemas de muchas partículas. Ayer les dije que existían en general dos tipos de partículas en la naturaleza, los fermiones y los bosones, que tienen ciertas características. Vamos a ver bosones, ¿no? Porque como son gregarios, esto es como lo más fácil. Entonces supongamos que tenemos un cubo definido en RD, ¿cierto? Que tiene el lado L. Y tomemos el espacio de Hilbert HL, R2 son las funciones cuadradas integrales sobre lambda L. Y definamos SL, SS, que está ahí sencillamente el operador laplaciano definido sobre esta cajita que está acá, sobre este L2 que está acá, y el L2 que está acá le vamos a aplicar, bueno, va a estar definido sobre un subconjunto de este L2, aplicándole ciertas condiciones de borde a las funciones que estamos estudiando. Entonces, sea S igual menos delta, un operador autojunto, menos laplaciano, un operador autojunto sobre H con espectro discreto, ese que está ahí. Como las partículas están encerradas dentro de la caja, entonces las funciones de onda tienen que cumplir algunas condiciones de borde específicas, no salirse de la caja o formar un toro en el estricto rigor, es decir, que los valores que toma en este borde la función de onda sean igual al otro borde, etc. Entonces, sean las funciones propias normalizadas, fijadas tales que se cumple esa condición de E. Ya estoy calculando los vectores y valores propios y los estoy normalizando. Eso lo estoy haciendo. Solamente que ahora no es menos de 2 a de x, sino que es laplaciano, ya no es un trozo de recta, no es un segmento, un intervalo cerrado, sino que es una caja. Y como están encerradas adentro, yo sé que el espectro es discreto, así que los niveles también son discretos y las funciones de onda asociadas son discretas. Eso es para una partícula que está encerrada dentro de una caja. Una. La caja está en el red. La partícula está metida en la caja. La energía de la partícula viene dada por el operador menos un medio de nabla, es el operador laplaciano. Y ese es el problema de valores propios, y yo ya sé que bajo las condiciones de adjunticidad del laplaciano, el espectro es discreto, esos son los vectores propios, esos son los valores propios, que dependen además del ancho de la caja. Entonces, φK constituye una base de L2 de lambda L y representa un conjunto de estados posibles por un sistema constituido por una partícula confinada en lambda L. Una. ¿Qué pasa con un sistema de n partículas encerradas en la región lambda L? Entonces, un estado del sistema queda representado ahora por una función psi x1 aquí n, que está en L2, y ya tengo copias de la caja, una para cada partícula, construida a partir del conjunto de funciones phi nk, esas son n copias, de esta manera, ¿cierto? El producto de todas las funciones de onda que están asociadas a cada una de las partículas. El xj denota la partícula j y la xn a la partícula n. Es un subconjunto de índices. Dicho conjunto constituye una base ortonormal en el espacio Hilbert HNL ahora, que es el producto tensorial de los HL, son copias de H dotado del producto escalar que está acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una caja. Tengo las funciones que están definidas sobre la caja. Tengo un subconjunto, B, donde está definida el laplaciano, ¿cierto? Esta es L2 de acá. D es autoadjunto sobre B. Aquí hay una partícula X, ese es el laplaciano asociado a la partícula X que está ahí. Y si resuelvo el problema delta X phi igual lambda phi, obtengo que, por las condiciones de borde, obtengo que tengo un espectro discreto. O sea, las energías están cuantizadas, van de lambda 1, lambda 2, lambda 3 a lambda 2. Lo mismo que los osciladores armónicos, no hay ninguna diferencia. Solo que esto es una caja. ¿Okay? Tengo lo mismo que antes, no hay ninguna diferencia. Ahora agrego otra partícula. Y
Para esa tengo el laplaciano de la partícula I, hago exactamente lo mismo, tengo otra función, otro espectro de I, le ponemos de la otra partícula, etc. También va a ser, es un espectro discreto, va a tener asociadas las mismas funciones de onda seguramente que la anterior. El problema es exactamente el mismo, solamente que una copia. ¿Okay? Así que construyo con eso un Hilbert más grande, que es para un sistema que tiene n partículas. N. El K1 es para la partícula 1, el K2 es para la partícula 2, el Kn es para la partícula n. Y puedo definir un producto interno usando los productos internos para cada uno de los H. Ahí está. Eso sí que es un producto interno. Siendo esto el producto interno son definido sobre L2. Cada uno de estos productos internos induce las correspondientes normas que denotamos así, ¿cierto? En el caso de HL y HL. Ese es para una partícula, ese es para n partículas. Se define ahora el espacio de Fock para partículas, para bosones, de la siguiente manera. FHL es la suma directa de los n igual 0 infinito de los HNL. El producto interno y la norma sobre FHL ahora quedan dados por estas expresiones que están acá. Este es un sistema que no tiene partículas y estos van variando. El sistema va de una partícula, este es un phi1, es una función de onda de las originales para una partícula. Para J igual 2 aquí hay un producto de dos funciones de onda para una partícula, acá exactamente igual, aplicamos las definiciones anteriores. Ahí no es cierto. Así que puedo definir una norma sobre ese espacio que está ahí, sobre el espacio de Fock, de esta manera, como estas son constantes, ¿no? Es el producto escalar en R. Y la función de onda, este es un sistema que tiene 0 partículas, o sea, es un producto de phi1 por un phi2, más un phi2 por un phi1, etc. Esta no tiene partículas, esta tiene una partícula, esta tiene j partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Y j varía en el sistema para una partícula, dos partículas, una partícula, etc. Por comodidad se hace uso de la notación F en lugar de esa de ahí, para que quede más claro. Así que como hicimos esto, puedo ahora definir, y ya sabemos que son los operadores B daga, A daga y A. Vamos a definir los operadores B daga y B de la siguiente manera. B daga es un operador que va asociado al estado phi, es un operador que va del conjunto de un espacio para n partículas en un espacio de n más 1 partículas. Y el B solo, sin apellido, va de un espacio de n partículas en un espacio de n menos 1 partículas. Entonces lo defino de la siguiente manera. ¿Por qué pongo el phi aquí? Porque este es el estado que voy a ocupar para crear una partícula nueva o aniquilar una partícula nueva. Entonces aplico, este es un sistema que tiene n partículas, este es para la partícula 1 y este índice es para la partícula n, este es un producto tensorial de phi's. Aplico B daga, que está asociado al estado phi, que es para una partícula, y lo transformo en lo siguiente. Me queda, agrego a ese producto tensorial que tenía de la n primera partícula, este estado phi que está aquí, y me queda un sistema que tiene n más 1 partícula. 1 más n más la nueva. Y lo multiplico por raíz de n más 1. Después, ¿cómo aniquilo? Aniquilo de la siguiente manera. Aplico sobre un sistema que tiene n partículas, el B daga, que depende del estado phi, entonces hago producto interno de phi con la primera, que está en la lista, en este producto tensorial, y aniquilo una, y me quedan ¿cuántas? Me quedan n menos 1. Así que, y phi n, bueno, este phi n, ¿no es cierto?, era el producto tensorial de n partículas. Ambos operadores son no acotados con respecto a la norma de operadores definidos sobre su espacio de FH, dada por esta expresión que está acá. Bueno, una cosa interesante, ninguno de estos operadores son operadores acotados, ¿ya? Ni el menos de 2 a de x2 son operadores acotados, ni el x cuadrado es un operador acotado definido sobre los espacios que teníamos ahí, sobre la recta. Eso es lo interesante, y no estamos trabajando con cosas acotadas. Entonces,
construimos este espacio que está acá, que son los es el HNL, es un espacio de HNL consistente de funciones simétricas ahora. Vamos a construir ese. Ya tenemos el espacio de funciones con n partículas y ahora vamos a tomar solamente las que son simétricas. Entonces las funciones en HNB, NB, las simétricas, que son para bosones, pueden ser escritas usando la base ortonormal esta, original. Esta es la base para un sistema de n partículas, de acuerdo a esta regla de acá. Acá están todas las permutaciones de subíndices, aquí están los K1, K2, Kn, etc. ¿no? P es una permutación de sigma n, ¿no? Ahí están todos los subíndices del 1 al n. Así que esta cosa de aquí es simétrica. Me da exactamente lo mismo la posición que estén ocupando las partículas en este ordenamiento de acá. Yo digo por uno, esto es una constante que me conviene considerar. Entonces creo una nueva base. SNP representa el operador de simetrización, sigma n, el grupo de permutaciones de elementos. Es decir, si P está en sigma n, se tiene esta cosa que está acá. P de sigma n, ¿no es cierto? Y aquí igual permutando los subíndices. En otras palabras, el conjunto de las funciones simétricas de un sistema de n partículas es sencillamente aplicarle su operador de simetría, ¿no es cierto?, de simetrización a cada una de las funciones de ondas de un sistema de n partículas. Aquí. Este conjunto de vectores que están acá ahora forman una base ortonormal del conjunto del sistema de partículas con n partículas, valga la redundancia, de partículas simétricas. Y a eso se llama espacio de Gaussian. Bueno, ese es el espacio de número. Déjenme repetirlo todo porque creo que hay mucha información. Quizá acá estará mejor. Si es que ya no se perdieron. Primera cuantización. Tengo variables clásicas xp, se sustituyen por el operador q, multiplicar por x, y el operador p, el operador de momento. Entonces ahora ya no conozco la posición exacta de la partícula, ni conozco el momento de la partícula. Sé que el sistema o la partícula está en un estado phi. Estos pertenecen a un espacio H que es un Hilbert. El módulo de phi, estoy hablando en X, ¿no es cierto? Una partícula que se está moviendo a la recta. El módulo phi cuadrado, eso es la densidad de probabilidad. Que informa acerca de la posibilidad de encontrar una partícula en una región del espacio. Tenemos definida la esperanza de la posición o del operador de posición Q, dado que el sistema está en el estado phi, se define como phi Q phi. Y la varianza, la esperanza de el momentum como phi p. De esas reglas que están ahí, uno deduce el principio de incertidumbre, ¿no es cierto? Tengo que la dispersión phi de p por la definición de el sistema está en el estado phi q del observable q es mayor o igual que una cierta cantidad, un medio del módulo del conmutador de la esperanza, del conmutador entre q y p. ¿Okay? Y ese es el principio de incertidumbre. Después vimos
una recta que se está moviendo sobre el eje real y un oscilador armónico cuántico. El oscilador clásico es P cuadrado más Q cuadrado plus constantes acá, H clásico. El oscilador cuántico entonces es el operador P cuadrado con medio más multiplique el operador de multiplicación. ¿Ok? Sobre estos operadores son autoadjuntos sobre S, que es la clase de Schwarz de funciones, su conjunto de L2R, densa en L2R, ahí P y Q son autoadjuntos, ¿ok? Y cumplen con una regla de conmutación que es PQ, QP menos PQ igual a identidad. Eso hace que, si sustituyo esto en la regla que está acá, ¿cierto? Esto es un número, 1, un medio, y por lo tanto se cumple el principio de incertidumbre. Si tengo información sobre este observable, tengo muy poca sobre este y viceversa. Eso era el principio de incertidumbre. Después, si las condiciones de borde son adecuadas y uno define la energía del operador, uno qué es lo que encuentra con condiciones de borde adecuadas, uno encuentra que el problema h phi igual lambda phi, es decir, estoy buscando el espectro de H tiene espectro discreto, y existe un conjunto phi n de L2 de R, donde esas son funciones propias de H y con energías o valores propios también discretos. Lambda n. Todas estas representan energía, como los operadores son autoadjuntos, entonces estos valores propios son reales y da cuenta del fenómeno que yo les he explicado recientemente y que tiene que ver con que en una región en donde el potencial es adecuado, las condiciones de frontera del problema matemático son adecuadas, los estados estacionarios del sistema, es decir, si el sistema cae en uno de ellos no sale salvo ejercer influencia externa, entonces describe exactamente ese fenómeno, ¿no? Así que los valores propios los puedo ordenar desde el más básico, el phi 0, ese es el ground state, y de ahí para arriba. Lambda 1 con una función propia phi 1, lambda n con una función propia phi n. En el caso del oscilador, además, armónico, uno puede escribir el oscilador armónico en lugar de escribir h igual p cuadrado más q cuadrado. Puede definir operadores que uno llama adaga y a en términos de estas cosas que están acá, cada uno en función de estos que están aquí, ¿cierto? Definir el operador adaga a igual a n, eso se llama operador número de partículas. Se llama operador número de partículas, terminamos 2 minutos. Para no dejarlos totalmente perdidos. Ahí está, ese es el oscilador armónico, así se define el operador a y adaga. A la pregunta reciente, para volver a recalcarla, encontrábamos que esto se llama segunda cuantización del operador. Si uno escribe el h ahora en términos de adaga y a, que definí antes, están ahí. Define el operador n. Escribir el h en términos de n se llama, o en términos de adaga y a, se llama segunda cuantización del operador del oscilador armónico. Y uno se da cuenta además que los vectores y valores propios del h son calculables y tienen una forma específica, ¿no es cierto? Pueden ser generados a partir del primero, que se llama el vector cíclico, el phi 0, que es la solución del problema
es la solución del problema original, ¿no es cierto?, de vectores propios para este que está aquí. Es la energía mínima. Y de ahí para adelante construyo todo el resto de vectores asociados al espectro discreto. ¿Okay? Eso cuando se trata de una partícula. El problema era en la recta, pero podríamos haberlo tenido en el espacio completo, podríamos haberlo tenido en R2, en R3, en Rn, etc. Pero el problema aquí es una partícula encerrada en una región. El problema es grande, es cuando tenemos n partículas en una región, o eventualmente cuando tengamos que considerar infinitas partículas encerradas en una región. Se lo voy a dejar hasta ahí porque lo que viene ahora es definir bien lo que es la segunda cuantización, y vamos a ver unos problemas y ejemplos bien interesantes desde el punto de vista de la mecánica cuántica que les pueden resultar relevantes. ¿Alguien ve algún problema en esta teoría, no? Así, en lo general, para hacer un comentario, ¿no? Si ustedes fueran físicos, ¿hay alguna cosa que les suene raro? No matemático, porque uno con matemático puede definir cualquier cosa, entonces después si todo se deduce normalmente de los principios fundamentales y son los axiomas, no hay problema. ¿Alguien no ve ningún problema en esto? Por ejemplo, desde el punto de vista físico, ¿qué sería la función de una sociedad? ¿No suena medio raro esto de infinitas partículas? Sí, está bien. Ideales. Ya, pero hay un problema. Cuando tú trabajas, por ejemplo, en mecánica estadística y tú quieres definir una transición de fase, las transiciones de fase se producen solamente en un tránsito al infinito. Entonces tienes que considerar sistemas de infinitas partículas. Todas las transiciones de fase en la teoría estándar tienen asociada una ruptura de simetría. Las rupturas espontáneas de simetría se producen solamente en un límite, y ese límite se supone que es una espontánea, ¿no? Y ese límite se logra solamente cuando tú transitas un sistema que tiene infinitas partículas. Entonces la pregunta es, tú observas fenómenos donde hay transiciones de fase. Las transiciones de fase se identifican con singularidades en las funciones termodinámicas, pero esas singularidades se producen solamente en el límite, no antes. Antes no hay ninguna singularidad. Si tú calculas la sumatoria de elevado menos n, eso es una geométrica, ¿no? ¿Cierto? Menos nx, te queda al final, si tú sumas, te queda una cantidad infinita. Si tú te pasas, no hay ninguna singularidad. Si tú te pasas al límite de partícula, la función que resulta es una función que no tiene una singularidad, no tiene singularidad ni en 1 ni en menos 1. El módulo de x menor que 1 funciona, pero si pasas al límite son antes. Entonces, la pregunta es, tener un formalismo en donde el formalismo significa que yo tengo que calcular cuestiones en el infinito, que en la práctica no se verifican, y en donde el fenómeno está acompañado, o sea, tiene que ir pegado al concepto de pasar al infinito, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿hay algo raro ahí? ¿O no? ¿O es normal esto? La ruptura de simetría, insisto, se produce solamente en el infinito, matemáticamente hablando. No hay, antes no pasa. Entonces la pregunta es, chuta, ¿hasta dónde me sirve el formalismo esto? O sea, si yo no te da conocimiento tampoco de qué es lo que pasa microscópicamente, no te dice nada. Esa información se pierde. Si tú interpretas las transiciones de fase como singularidades en una función, estamos con problemas. Porque la singularidad no la alcanza nunca, si esa la alcanza en el infinito, y para eso necesita por un infinito y un número infinito de partículas. Antes no está. Ahora puede ser una buena aproximación, pero ese no es la causa de la transición. Por lo menos no es la causa de la ruptura de simetría. ¿Alguna consulta? Bueno, es un problema abierto. En el caso de la mecánica estadística, si bien ese es un método que ha resultado muy exitoso, tiene problemas con los experimentos. Porque, por ejemplo, en el caso de la condensación bosónica, que es una transición de fase descubierta en el año 95, por lo cual las personas lograron un premio Nobel,
tú te das cuenta que todos los modelos que la describen, cuando tú pasas al infinito, la transición desaparece. Y tampoco se verifica en una transición, hay una cultura que se llama un grupo de Gauge, que tampoco se produce, pero el fenómeno está ahí. Entonces, todas estas cuestiones y todos estos modelos son cuestiones absolutamente abiertas. Mañana vamos a ver ejemplos, los voy a mostrar para que vean claramente dónde se cae el sistema, para que vean que no todo es perfecto ni tan cuadradito. Matemáticamente es bonito, pero tiene su... Dime. No sé, pues, en la naturaleza existe el infinito. No hay... Claro, pero Es un modelo. Sí, es un modelo, pero la condensación bosónica se produce para un número finito de partículas. Son n, no tienes más. Y la verificas con n. Pero en la teoría, la condensación se produce macroscópicamente, observable, cuando pasa al infinito. O sea, matemáticamente hablando. Entonces, ¿es una condensación bosónica en términos de la teoría o es otra cosa? Bueno, seguimos mañana.